días, tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a la presentación y actualización de los datos de COVID-19 para el estado de Nuevo León, correspondientes al 28 de octubre del presente. Vamos a hablar un poco del panorama nacional, de lo que está sucediendo en el estado, la incidencia de los casos, la ocupación hospitalaria, las defunciones por COVID, los puntos de vacunación y finalmente estaremos abordando el análisis que se hizo del semáforo epidemiológico de esta última semana. Pues como vemos o hemos estado revisando en las presentaciones previas, pues el semáforo nacional sigue a la baja. En el estado, si ustedes pueden identificar, como ya lo hemos comentado, seguimos en esta meseta en cuanto a número de casos. Tuvimos 241 casos nuevos y hemos acumulado 285,520 en lo que va de la pandemia. Pues Nuevo León se sigue viendo ubicando entre 20 y 30 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Estamos alrededor de 28 casos por arriba de la media nacional. Sin embargo, algo que de alguna manera preocupa es que el estado de Coahuila, San Luis, todavía están con un porcentaje por arriba de 40 casos por cada 100,000 habitantes. Y bueno, lo que habíamos visto del estado de Texas. Entonces, de alguna manera, los estados que nos rodean, tanto al norte como al oeste como al sur, presentan una mayor incidencia de casos por número de habitantes, lo que pues de alguna forma nos pone en un riesgo que está ahí de forma latente. Sin embargo, la incidencia diaria se ha mantenido con cifras, como vemos en esta diapositiva, desde el 15 de octubre hasta el 27, entre 238, que fue la más baja, 284 la más alta, y en estos últimos 3 días de 251, 245 y 241, prácticamente podemos decir que continuamos en esta meseta en cuanto a la incidencia diaria de casos. Todavía no lo consideramos como un riesgo bajo y lo vamos a ver en el semáforo. Nuestros grupos de edad que preocupan, pues como siempre el grupo que ya les he comentado de 25 a 44 años con un ligero descenso, sin embargo pues es el que más presenta incidencia de casos nuevos en el estado. Afortunadamente ya no tenemos mujeres embarazadas hospitalizadas, seguimos monitoreándolo muy de cerca. Y las hospitalizaciones también han mostrado, y esto sí se ve de forma más importante, esta tendencia a la baja, de tal manera que de 481 hospitalizaciones que teníamos el 14 de octubre, cerramos el día de ayer con 337. Entonces sí hay una disminución importante en cuanto al número de pacientes hospitalizados. El porcentaje de ocupación hospitalaria también ha disminuido, estamos en un 24,3% en el global, con un 18% de ocupación en las camas de terapia intensiva y un 27% de ocupación en las camas de hospitalización. Recuerden que esto es a nivel estatal, instituciones públicas y privadas. Los pacientes que están conectados a un ventilador pues también han disminuido, teníamos entre 120 y 122 los días 14 y 15 de octubre y pues estos últimos 3 días la incidencia va a la baja de 93 que teníamos el 25 de octubre a 84 que terminamos el día de ayer. Las defunciones, pues todavía tenemos un número importante de defunciones, tuvimos 14 defunciones nuevas el día de ayer, 14,474 defunciones acumuladas y a nivel nacional 287,274. Ustedes ven también que ha habido pues como
Esta disminución, pues que de pronto también pareciera como que va haciendo esta meseta, no terminan de bajar el número de funciones. Definitivamente que esto, una vez que bajan las hospitalizaciones, pues las defunciones esperemos que bajen de forma más significativa aproximadamente 2 o 3 semanas después de que disminuyen las hospitalizaciones. Entonces, esto es el efecto de los pacientes pues, que entraron y que han estado complicados o en las unidades de terapia intensiva durante 2 o 3 semanas. En el caso de las defunciones, en estos últimos 2 días se presentaron 29 defunciones, 15 el día 26 y 14 el día 27. Como ya lo hemos mencionado, el grupo que más representa o se representa el impacto en las defunciones o un mayor número es en el de 60 años y mayores, con 21 casos, 5 defunciones en el grupo de edad de 45 a 59 y 3 defunciones en personas jóvenes de 25 a 44 años. Afortunadamente no hemos tenido nuevas defunciones en pacientes pediátricos, continuamos con la cifra de 67 y los puntos de vacunación están ubicados en el municipio de Galeana los días 28 y 29 de octubre con la vacuna AstraZeneca, segundas dosis. En el municipio de Apodaca, día del 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, vacuna AstraZeneca, segundas dosis de 18 a 29 años y rezagados, con todos estos puntos de vacunación. En el municipio de García, de 28 a 31 de octubre, vacuna Pfizer, segundas dosis de 18 a 29 años y rezagados de segundas dosis. Municipio de Marín, 28 de octubre, vacuna AstraZeneca, segundas dosis de 18 a 29 años y rezagados. Municipio de San Pedro, de 26 a 28, todavía vacunando con AstraZeneca, segundas dosis de 30 a 39 años y rezagados. Y bueno, estos son los puntos que tenemos en el estado. Como todos los jueves, les presentamos el análisis de la información de la última semana, lo cual nos lleva a ser como un concentrado de los casos, hospitalizaciones, ocupación de funciones, entre otros indicadores que se integran en el semáforo y que nos permiten hacer la comparativa de la semana en la que estamos terminando contra las semanas previas. Y así vemos que el primer indicador, que es la ocupación de camas hospitalarias, pues veníamos oscilando de un 39, 37% estas últimas 2 semanas con una leve disminución, de tal manera que ya en esta semana 42 nos ubicamos en un 27%, considerando que el riesgo bajo se establece con una ocupación menor al 30%. Entonces, este indicador se encuentra el día de hoy en verde. En cuanto a la ocupación de camas en terapia intensiva, ya veníamos también de este indicador en verde con 25% la semana anterior. Terminamos esta semana con un 22% de ocupación en las camas de terapia intensiva, también presentándose como riesgo bajo por menores con niveles inferiores al 30%. La capacidad de pruebas, pues seguimos contando con la capacidad de hacer más de 1000 pruebas diarias, lo que nos sigue colocando con este indicador en verde. Y el promedio de casos nuevos, seguimos con el indicador en rojo, puesto que necesitamos tener menos de 120 casos nuevos para llegar a este indicador en verde. Sin embargo, de 554 casos nuevos en promedio diario que teníamos en la semana 39, terminamos esta semana 42 con 254 casos promedio diarios. La tasa de transmisión, es decir, la capacidad que tiene el virus de estarse replicando hacia otras personas, también ha disminuido de 1.14 a 1.01, ya veníamos con este indicador en verde, ya ha disminuido su tasa de transmisión y comparativamente contra el año anterior, pues nos hemos mantenido
con enfermedades respiratorias sin incremento. En relación a las neumonías, también este indicador ha mejorado en la comparativa contra los años previos, de 38% de incremento en las neumonías. Ahorita tenemos un 30% de incremento de las neumonías, lo que nos coloca en un riesgo intermedio. Necesitaríamos estar a la mitad, es decir, en un 15% de incremento para ya poder decir que tenemos este indicador en verde. El promedio de las pruebas realizadas han sido menos, puesto que hay menor solicitud. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación para hacer pruebas aleatorias en las escuelas. Sin embargo, este indicador lo tenemos en naranja porque debemos de estar haciendo todavía más cantidad de pruebas. El porcentaje de pruebas positivas también ha disminuido, es decir, teníamos un 39%, 4 de cada 10 pacientes que acudían a realizarse una prueba estaba positiva. Ahorita estamos en 34%, ya más pegado a 3 de cada 10. Y el promedio de defunciones, aun cuando han disminuido de 33 defunciones en promedio que traíamos la semana 39, ahorita estamos en 15, todavía nos coloca en riesgo alto, es decir, necesitamos tener menos de 5 defunciones en promedio por semana para que nuestro indicador de defunciones pueda estar en color verde. De tal manera que en el resumen de este semáforo epidemiológico pues ya se pinta un poco más de verde. Entonces tenemos 5 indicadores en color verde, 3 indicadores en color naranja, un indicador en color amarillo y un indicador en color rojo, ya solamente uno, que veníamos de 2. Entonces continuamos en semáforo amarillo a nivel estatal, y si esta tendencia permanece por 3 semanas, entonces estaríamos diciendo que pasamos a semáforo verde. Pero requerimos de que estos indicadores se mantengan hacia la mejora y que al menos tengamos 5 indicadores en color verde para considerar que estamos ya con un riesgo epidemiológico bajo. Resultado de este análisis y presentado ya y analizado con el Comité de Seguridad en Salud, pues continuamos con las medidas como las hemos venido trabajando. Los planteles educativos continúan sin restricción de aforo, siempre y cuando se cumplan con los protocolos sanitarios, que son, recordamos, el uso obligatorio y continuo de cubrebocas, la medición de la temperatura corporal, la aplicación de gel antibacterial y el distanciamiento de 1.5 metros. Aquí muy importante los filtros que ya hemos señalado, el primer filtro en casa, si tiene síntomas respiratorios el niño o alguno de los familiares directos que conviven con el niño, mejor quedarnos en casa. Y después el filtro en la escuela y el filtro en el salón con una vigilancia continua del personal de la escuela y los maestros. En el caso de los giros comerciales, continuamos con el 75% de aforo permitido, incluyendo el ingreso a mujeres embarazadas. Entonces, mujeres embarazadas pueden acudir. Reforzamos o recordamos a las mujeres embarazadas que es importante acudir a su vacunación. Son el grupo de los que tenemos una menor cobertura de vacunación, menor porcentaje, entonces estamos insistiendo mucho con las mujeres embarazadas. Recordarles lo mismo, el uso de cubrebocas, la temperatura, el gel y el distanciamiento de 1.5 metros. ¿Cuáles son los giros? Digo, pues prácticamente son todos, los voy a leer. Los mercados de abasto, 75%, las tortillerías, las farmacias o insumos médicos, los centros ferreteros, los minoristas de mejoras para el hogar, las estéticas y barberías, las lavanderías o tintorerías, los hoteles, las pastelerías y panaderías, las florerías, los viveros, los materiales para construcción, autolavados, tianguis de autos, equinoterapia, albercas de entrenamiento o terapia, parques privados, clubes deportivos, campos de golf, salones de eventos sociales,
carreras de autos, combates de artes marciales, congresos, teatros, estadios, plazas de toros, graduaciones, rentas de quintas, museos, informes de gobierno o tomas de protesta, iglesias y centros de culto, centros deportivos, parques turísticos públicos y privados, salones de fiestas infantiles, boliches, supermercados, tiendas de abarrotes, mercados rodantes, restaurantes, venta y o renta de equipos de tecnología, spas, exposiciones comerciales, tiendas de conveniencia, carnicerías, panteones, plazas públicas o privadas, salas de tatuajes, depósitos de venta de alcohol y cervicar, cines, zoológicos, clubes hípicos, casinos, ligas deportivas para adultos, gimnasios, academias de baile y danza, guarderías y estancias infantiles, ligas deportivas infantiles, conciertos y festivales de música, antros y centros nocturnos, albercas públicas, fiestas patronales, ciclistas, celebraciones drive-thru, parques de juegos mecánicos, bares y cantinas, billares, kermés y ferias y carreras pedestres. Bien, pues esta es la presentación del semáforo epidemiológico correspondiente a esta última semana. Creo que aun cuando las cifras están o indican que estamos mejorando nuestros indicadores, es muy importante recordar que todavía tenemos pacientes, cerca de 90 pacientes que están conectados a un ventilador, que son pacientes que están muy graves, que tienen mayor riesgo de mortalidad, que se siguen presentando casos nuevos y como lo veíamos en la presentación de hace un par de días, pues hay un resurgimiento en algunos países de Europa y pues más hacia el norte de Estados Unidos, entonces tenemos que seguir muy atentos a la vigilancia y a la posible llegada de un nuevo virus. Ojalá que esto no suceda, pero hay que seguirnos cuidando, protegiendo. El uso de cubrebocas, la vacuna, el lavado de manos y el distanciamiento siguen siendo las recomendaciones más importantes para evitar el contagio y, por lo tanto, la hospitalización y riesgos de complicaciones. Quedo atenta para las preguntas. Buenos días, doctora Patricia Escobar de MBS Noticias. Mencionó que el número de pruebas realizadas van a la baja. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es su opinión? Y también dijo que serán pruebas aleatorias en escuelas. ¿Cómo será el protocolo para esto? Sí, segunda. Buenos días, doctora Araceli Garza, de 15 Segundos y El Regio. Ayer los diputados, la bancada del PAN habló de que ya habían logrado 300 amparos de niños entre 12 y 17 años de edad. Usted nos platicó, nos informó que hay 70 niños amparados. ¿Ya le pasaron estos amparos los diputados? Y de estos 70 niños amparados, ¿a ellos ya se les aplicó la vacuna o cuál es el procedimiento? ¿Por qué ellos tienen una cifra y ustedes todavía no les llegan? En cuanto a reafirmar la pregunta de mi compañera sobre las pruebas aleatorias en las escuelas, ¿cuándo estarán empezando y cuántas escuelas tienen ahorita abiertas? Sí, siguiente pregunta. Ahora, ¿cuál es la recomendación a los organismos que todavía no tienen la apertura a los aforos al 75%? Esto porque en el Congreso pues la gente sigue sin poder entrar ante los protocolos de salud, organismos como la COTAI y como la Comisión Estatal Electoral que siguen haciendo sus sesiones a distancia sin que el público pueda entrar. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Sí. Bien, pues la primera pregunta, el número de pruebas realizadas que ha ido disminuyendo, pues es porque hay menos solicitud de pruebas realizadas, de pruebas o de personas que enferman, que tienen síntomas respiratorios y que acuden con nosotros a realizarse una prueba. Esa sería la explicación. ¿Qué tenemos que hacer?
pues hacer esta búsqueda intencionada de casos y promover el realizarse la prueba, que nosotros tenemos la capacidad instalada para hacerlo en los servicios de salud del Estado a través de los diferentes puntos donde se han venido realizando en los drive-thru. Entonces, yo creo que esto lo podemos organizar muy bien. Hemos platicado ya con la Secretaría de Educación, ya nos pasó el listado de los planteles educativos que están abiertos. En este momento ella reporta, o la Secretaría de Educación reporta 3,205 planteles, tanto públicos como privados, que están ya sea en modalidad presencial o mixta, lo que les decía que representa un 52.6%, de los cuales 2,092 son públicos y 1,113 son privados. Tenemos pues esta información que nos comparte la Secretaría de Educación. Creo que en estos planteles que se reportan abiertos, pues estaríamos tratando de coordinar estas visitas aleatorias para la toma de muestra a niños, obviamente con el consentimiento de los padres. Tendríamos que revisar el proceso para que se puedan aplicar. Acordamos con ella que estaríamos iniciando la próxima semana. En caso de, bueno, ahí estoy contestando lo de las escuelas abiertas. Se han aplicado ya de los 300 amparos, nosotros tenemos registrados 151. De esos 151, pues son los amparos que se revisan y que proceden. Hay algunos amparos que no proceden y que no nos llegan a nosotros. Y esos 51 pues son los pacientes que se están programando para el proceso de vacunación. Esos deberán de estar ya cubiertos en estos días. En relación a las recomendaciones de las instituciones que no tienen el aforo del 75%, nosotros hemos hecho diferentes, generalmente el cuestionamiento es en sentido contrario. Todo el mundo quiere más aforo y permitir más acceso. Sin embargo, hay instituciones que implementaron modalidades mixtas o vía remota y que les resulta seguramente práctico, sencillo y menos riesgoso. Considerando en este momento, como hemos mantenido este semáforo epidemiológico con datos positivos y con resultados que permiten poder definir medidas de 75% de aforo, pues la recomendación de la Secretaría de Salud es esa, que se puede permitir el aforo hasta un 75%, ya si hay alguna circunstancia, algún factor de riesgo asociado en cada una de estas instituciones donde no haya una buena ventilación o donde no tengan los sistemas de control apropiados, pues entonces tendríamos que revisar en particular cada una de las instancias. Con esto termino la primera sesión de preguntas. Seguimos con la segunda ronda. Adelante. Doctora, buenos días. Daniel Reyes, del Norte. Ayer circuló una información de una escuela en Santa Catarina que suspendió actividades por 2 casos positivos de un alumno y una maestra. Y aprovechando el tema, quisiera preguntarle, la semana pasada que nos decía que tenían aquí 2 casos, en la conferencia nacional se hablaba de 11 en Nuevo León, pero también a finales de septiembre en estas ruedas de prensa que hacía la anterior administración se hablaba ya de 22. Entonces quisiera ver si nos pudiera explicar exactamente cuántos casos se han confirmado en escuelas. Y si me permiten, el tema de vacunación, se había mencionado que a partir del 3 de noviembre empieza la vacunación contra influenza. Y quería preguntarle si va a ser paralela, va a seguir la vacunación COVID o hay una suspensión dado el nivel de avance que se tiene ya en esta enfermedad. Sí, Gracias. Alma de la Rosa, de Dominio Medios, para preguntarle sobre la situación que se dio el fin de semana en la Presa de la Boca. Hubo una riña y no traían por ahí cubrebocas. Si nos pudiera decir qué tipo de operativos se van a realizar en estos días y principalmente los fines de semana. Y también preguntarle en contra de lo que es el COVID,
¿qué enfermedades son las que normalmente se está dando un incremento en muertes aquí en Nuevo León? Gracias. Buenos días, doctora. Oneida Tobar, del periódico ABC Noticias. Preguntarle en cuanto a la vacunación para los menores, si ustedes ya tienen alguna fecha, menores con comorbilidades, una fecha de arranque, y tras esta reunión con Hugo López-Gatell, si se llegó a un acuerdo en cuanto a agilizar la vacunación para el resto de los menores. Y en un segundo tema, preguntarle si habrá recomendación o también operativos en los panteones por el Día de Muertos. Bien. ¿Ya? Bien, en cuanto a la primera pregunta de los casos, la respuesta de los dos casos fue a partir de que nosotros establecimos que había una apertura escolar, o sea, a partir del 4 de octubre. Seguramente había casos reportados previamente que fueron los que se reportaron a nivel nacional, pero casos confirmados de brotes escolares se presentaron, bueno, esos dos casos que no representaron un brote, que fueron en la misma escuela pero en diferentes turnos y que se les dio seguimiento y que ya no hubo más casos asociados en esta escuela, ni de familiares, ni alguna otra complicación. Entonces, definitivamente que seguramente en el acumulado histórico, pues seguramente la Federación está presentando esa información. Los casos que nosotros tenemos reportados y que les digo siguen siendo esos dos casos. Estaré muy de cerca revisando el tema de Santa Catarina, porque todavía ayer por la noche revisábamos en reunión con la Secretaría de Educación, no me lo habían reportado. Estamos nosotros analizando de forma diaria todas las escuelas, los reportes que se dan de los niños que no asisten y el número de casos en pacientes pediátricos que sí tenemos en este día. Bueno, ayer nos reportaron 12 casos en pacientes pediátricos y era ir a buscar en qué escuelas estaban para darle seguimiento a estos pacientes, pero lo estamos dando muy puntual, no solamente evaluando, sino dándole seguimiento a cada caso de paciente de edad pediátrica para ver si está asistiendo o no está asistiendo a la escuela. Por lo tanto, creo que puede haber un desfase o una falta de coordinación en cuanto a los números, pero no tenemos un brote reportado al día de hoy en las escuelas. En relación a la vacuna de la influenza, efectivamente, vamos a arrancar el día 3 de noviembre. La vacuna de la influenza es una vacuna que pues año tras año se aplica, es una vacuna que debemos de aplicarnos un refuerzo, y esa es la recomendación, un refuerzo cada año en personas vulnerables, en niños menores de 5 años, en personas, en adultos arriba de 60 años y en personas con comorbilidades. Esa es la población a la que está dirigida. Iniciaremos el día 3 de noviembre, por ahí les estaremos comentando cuál va a ser nuestro punto de arranque, pero sí se recomienda incluso vacunar tanto por influenza o para influenza como para COVID. Entonces, a través de las estrategias que tiene la Brigada Correcaminos, estaremos coordinándonos tanto con la delegada Judith Díaz como con el general Manuel Pérez para establecer estas estrategias y que puedan acudir en un solo momento y que puedan recibir los dos biológicos. En cuanto a los operativos que se han hecho en la presa, que existen en las diferentes áreas, en el próximo Nuevo León Informa les estaré presentando ya el de toda la semana, pero los días 25, 26 y 27 de octubre tengo reportadas 37 verificaciones a restaurantes, 12 visitas de acompañamiento a eventos, principalmente el Festival Santa Lucía y en diferentes municipios. Por otro lado, también el domingo les compartiré todas las recomendaciones para la visita a los panteones, y en relación a la presa de la Boca, pues sí estaremos enviando operativos dirigidos a las áreas donde haya una mayor afluencia de personas, y las recomendaciones pues siguen siendo las mismas que ya hemos comentado. En relación al incremento de las muertes,
sí ha habido un incremento de las muertes en el estado y en el país, a diferencia de años previos, y esto ha sido derivado de múltiples factores. El más importante, pues, es la presencia de un virus que produce una enfermedad grave y catastrófica y que genera múltiples complicaciones. Muchos de estos casos se identifican como COVID, pero muchos de ellos pueden quedar sin un diagnóstico y solamente la persona presenta una enfermedad leve que fue y se hizo o que no se hizo la prueba y que después presentó una complicación y pensamos que no fue resultado del COVID y sí pudo haber sido resultado del COVID. Entonces, en este año sigue siendo el COVID nuestra segunda causa de muerte diagnosticada, pero la primer causa de muerte lo representan las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los adultos, representan un riesgo importante y eso no solamente deriva del COVID, deriva del sobrepeso, de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, y entonces se producen los infartos, las arritmias y todas las enfermedades cardiovasculares que tienen un desenlace fatal. Entonces, aquí la invitación, y por eso una de nuestras estrategias en esta administración, pues es incidir a través de nuestros ejes que ya mencionamos y que ya les compartimos. Uno de nuestros ejes es el sobrepeso y la obesidad. Iniciar desde la etapa preventiva, donde identificamos la obesidad como una enfermedad. Generalmente, cuando vemos a una persona con sobrepeso o con obesidad, solamente pensamos que está gordito, no pensamos que está enfermo. Entonces, desde esa perspectiva de etiquetar y catalogar a la obesidad como una enfermedad, nosotros tendríamos que cambiar, y estamos trabajando en ese modelo, de cambiar nuestras estrategias de atención para citar al paciente obeso a seguimiento, como citamos a un paciente hipertenso, como citamos a un paciente diabético, como citamos a un paciente que tiene cualquier otra enfermedad, una neumonía, etcétera. Entonces, el impacto que tiene el que nosotros entendamos que la obesidad por sí misma es una enfermedad y puede producir múltiples complicaciones, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, pues de esa manera podemos estar actuando en la prevención de muertes producidas por todos los riesgos que produce la obesidad. En el tema de vacunación para menores, pues como ustedes saben, el lineamiento federal ha sido muy claro en el sentido de que los menores de entre 12 y 18 años con comorbilidades pueden ingresar a la plataforma. Afortunadamente ya tenemos un número importante de adolescentes que han sido registrados y estaremos esperando nada más que recibamos la vacuna para iniciar. Yo espero que ya en las próximas semanas se esté dando. No vamos a parar la vacuna de COVID por aplicar vacuna de la influenza. Queremos hacer estrategias que integren tanto la Secretaría de Salud como la Sedena y a través de la delegada poder establecer, como siempre lo hemos hecho, estas estrategias conjuntas para no evitar, pues obviamente, pérdidas del tiempo y agilizar nuestros procesos de vacunación. Les estaré también compartiendo las fechas en cuando tengamos ya el visto bueno y la vacuna disponible para iniciar con la vacunación a los adolescentes. Pues con esto termino mi segunda ronda de preguntas. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.